Vamos colocando Buenas su tardes, Lice. asistencia. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, Lice. Buenas tardes. Ya, Ya, Camilo, tú elabora lo que te corresponde, por favor, ¿ya? Gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Muy bien, señores, vamos compartiendo nuestra resolución. Ayer nos hemos quedado acá, de este hallazgo de este tributo. Me mandaron después algunos datos permitiendo reformular, si quieren, este hallazgo. Entonces, este papel de trabajo primero es la base. O sea, ahorita estoy viendo un hallazgo estructurado en un papel de trabajo. Obviamente también es un papel de trabajo enfocado de lo general a lo particular. Cuando referimos de lo general a lo particular, hemos dicho de una revisión metódica, o sea, de una determinada acción de control. Ayer hemos recapitulando, por ejemplo, en ventas, ¿cómo podrías hallar hallazgos? Probablemente podrías hallar por toma de inventarios, vía reconstrucción de inventarios, y encuentras los faltantes y presumes que no exista y presumas que exista una venta. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Y escuchen bien estos detalles. Justamente en una clase del mediodía que dicto, que es en Derecho Tributario, percataba una acción que nosotros, a veces los técnicos, cometemos un error. Escuchen bien. En el caso de Philips me hizo recuerdo. En la toma de reconstrucción de inventarios, escúchenme bien, en el caso de toma de reconstrucción de inventarios, resulta que debería haber 4.000 frigideres, lo que importaron. Vendieron con factura 100 frigideres. ¿Me dejo entender? 100 vendieron. ¿Cuántos frigideres debería quedar en almacenes? Pregunto. Hola. Dijo que eran 4.000, dice. Sí, que importaron con póliza de importación. Según factura salieron 100. ¿Cuánto debería quedar en almacenes? $3,900. 900. Según toma de inventarios, como hicimos el primer análisis, solo había 500. Entonces, hay 3.400 frigideres que eran faltantes. Producto de esos 3.400 frigideres faltantes, se ha hecho una presunción de reparo. Pero un detalle, solo un pequeño detalle, le ha permitido al contribuyente hacer caer la deuda tributaria. ¿Y qué creen que fue ese pequeño detalle? En pleno proceso de fiscalización, determinan la deuda, sacan la vista de cargo y presentan la resolución determinativa, vale decir, un título de ejecución tributaria. El contribuyente impugna ante la autoridad de impugnación tributaria, presenta su representación, alegando que tiene un domicilio fiscal, ¿sí? Un domicilio donde, un depósito, donde están los 3.400 frigideres faltantes. ¿Qué error se habría cometido acá? Pregunto. Señores, en el Código Tributario prevé en su artículo 74, 73, ahorita vamos a compartir, prevé que tienen que elaborarse las actas necesarias para dejar constancia. ¿Qué acta se ha olvidado el funcionario de turno? Hay un acta que se llama Declaración de Existencia de Domicilios Fiscales o Depósitos Tributarios. Entonces, en su momento dado, el funcionario de turno que hizo reconstrucción de inventario tenía que haber pedido al titular del NITO, representante legal, preguntándole, señor, ¿existe otros depósitos donde podrían estar estos frigideres? Si él hubiera firmado esa acta, no hubiera tenido la posibilidad de hacer aparecer como as bajo la manga un depósito con supuestamente 2.400 frigideres faltantes. La ausencia de un acta puede viciar todito el procedimiento. ¿Se deja entender? Y el acta es un papel de trabajo más, por si acaso, que es documental. No pueden olvidarse
un acta de toma de inventarios, porque técnicamente la ausencia es una ventaja para el contribuyente. Y claro, el alegato decía, ¿y usted por qué no presentó? ¿Por qué no requirió? Obviamente el contribuyente dijo, bajo el principio de la carga de la prueba, ¿por qué la administración tributaria no me ha preguntado? ¿Por qué no me ha requerido? Porque si yo me hubiera requerido, yo le hubiera dicho que tenía este domicilio, pero nunca me preguntó y nunca considera que es relevante hasta que vi esta deuda tributaria. ¿Se deja entender lo que acabo de explicar? Sí, ¿Se deja entender o no? El resto, por favor, está bien que una persona manifieste la conformidad, sí. alegra, pero el resto, ¿qué piensa, señores? Puede explicar de nuevo en qué consiste esta acta. ¿Qué inquietud tienen? ¿Aló? Buenas noches, Licen. Ya, a ver, tú que estás con un audio bien claro, ¿cómo se deja entender esa acta de existencia, inexistencia de otros domicilios o depósitos tributarios? Hola. Dicen qué exactamente tendría que contener esa acta. El acta señala, es una declaración jurada, dice, acta de declaración de inexistencia de otros depósitos o domicilios fiscales. Así, ese es el título. Entonces ahí dice, yo, Julano de tal, como titular de NIDO, representante legal, declaro la inexistencia de otros domicilios para que pueda hacer la verificación de mercadería. ¿Está claro? Sí, dicen, gracias. Ya. Ahora miren, comparto. Es un papel de trabajo. Fíjense dónde dice, dónde está la importancia del código tributario en esta práctica. ¿Qué dice el artículo 77? Medios de prueba. Una prueba dentro de un proceso de fiscalización. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Numeral 3, dice Romanos 3. ¿Qué dice un medio de prueba? Ahí está. Miren. Las actas extendidas por la administración tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, en este caso, la verificación de cierta cantidad de frisideres, situaciones que no existen otros domicilios, ¿sí?, que hubieran sido verificados y comprobados. Hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. En su caso contrario, que no ha sido dicha acta, por ejemplo. Como un numeral tan pequeñito, ¿y saben cuánta plata se perdió ahí? 7 millones de bolivianos de deuda. No hablando de $1 millón, solo porque el funcionario Canedo se olvidó elaborar dicha acta. ¿Es un daño económico al Estado fuerte o no es un daño económico al Estado fuerte? Levanto el nombre porque este caso es de dominio público. Ustedes saben lo que los fallos del recurso alzado y jerárquico salen de dominio público. O sea, ustedes pueden buscar y van a encontrar todo ese antecedente, obviamente en versión larga, ¿sí? En versión larga, como el contribuyente va alegando paulatinamente y se va justificando. Le coloco otro contexto, otros tenores adicionales, pero el meollo y el asunto central fue que no tenía un acta. Obviamente puede que realmente haya tenido los 2.500 frisideres en otro lado, o puede que haya hecho aparecer recién 2.500 frisideres. ¿Ya? Señores, en el grupo del WhatsApp he mandado ya su trabajo final, que son papeles de trabajo de naturaleza similar a la que tienen que hacer, habiendo hallazgos del IVA, del IT,
del IUE, del RCIVA. Uno de los compañeros me preguntaba, inbox, ¿el primer parcial va a ser 100% el examen? Sí, 100%. Ya que el segundo parcial es casi 50% su práctica y 50% su examen. Y el final es 100% su práctica, o sea, es al revés. Más práctica al final, menos práctica al principio. Al final sí tiene un porcentaje que es una exposición teórica, un examen oral, donde obviamente es mucho más, es un examen oral, o sea, pregunta-respuesta. Entras al chat, así como lo está Camilo, al final, el examen final. Tampoco es el porcentaje de, el 60% la nota, pero también es un momento de pregunta donde uno se pone a reflexionar y dice, oye, me falta aprender, o terminas de consolidar el conocimiento, o lo he logrado. He podido afrontar un interrogante oral, una pregunta, como si fuese yo el cliente y ustedes son los asesores. Entonces, tienes que estar presto a dilucidar cualquier inquietud que tenga el contribuyente. Tampoco son preguntas de análisis, por ejemplo, de doctrina o interpretación de la ley en exceso. Es pregunta y respuesta. ¿Qué es un auto inicial de sumario contravencional? ¿Qué es un PIET? Me han notificado un PIET. Porque yo como régimen tributario simplificado me están catalogando como régimen general y me están dando lugar una prescripción de 2 años más. El Código Tributario dice, quien se inscribiese en un régimen que no corresponde, la prescripción se extenderá en 2 años más, no en 8, sino en 10 se va a extender. Entonces, cosas como esas tienen que saber ustedes y tienen que volver a leer, tienen que estar refrescando. Les preguntaré por qué el tema de tasa cero me depura en el crédito fiscal. O si se depura, ¿por qué no me apropio? ¿Qué pasa si tengo una compra genérica? Obviamente, en el llenado del formulario del IVA hemos aprendido a sacar una proporcionalidad, pero teóricamente a un cliente le explicas el porqué de esa proporcionalidad. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, ese papel de trabajo con ese preámbulo del acta de contravención, que personalmente al mediodía, en una clase de Derecho Tributario que señalo, que dicto, ahí hicimos el análisis del acta y recordé que justamente nosotros hemos hecho un trámite y no les comuniqué la importancia de esta acta. Para un abogado es importante la ausencia de un documento, para un abogado puede ser determinante la continuidad del proceso, del reparo. Puede ser determinante. Aquí, por ejemplo, el abogado ha dicho, no hay acta, perfecto, pueden hacer aparecer los productos, tienen todo el derecho a presentar, puede que siempre, vuelvo a repetir, existieron los productos. Puede que siempre existieron. Y no se presentó. ¿Por qué? Porque no estaban debidamente. El contribuyente tuvo el temor de decir, ¿y por qué no has declarado ese domicilio? Es que como es el depósito. Es que me iban a cobrar una multa por incumplimiento de deberes formales por no actualización de datos. Su temor era por una deuda menor al impacto que puede venir por ausencia de 2.500 presideres faltantes. Porque una de las obligaciones, según las normas de la RND de contravenciones, la 33 del 2016, que señala actualizar los datos. Y la multa, Belén, ¿cuánto es la multa por no actualizar datos? Creo que son 2.500 UFBs. Belén, ¿estamos por ahí? Buenas noches, Licen. ¿Te acuerdas Sí, cuánto estoy es la aquí. multa? ¿Lo tienes la RND, la 33 del 2016 ahí en tu compu? ¿O Guillermo Fuentes, tal vez? Un ratito, Licen, mi computadora está un poquito lenta y el internet también se está yendo cada rato. Uy, Un segundito. Sí, estoy teniendo bastantes problemas. perfecto. Cualquier ¿La persona, multa por de favor, qué dijo, dije? por no ¿De qué dijo la actualización multa? de datos, por no actualizar No, datos. ¿Qué está en el ya, primer estaba grupo? en la... En la Ya, 33 del 2016, en el primer grupo está declaración juradas y luego viene actualización de datos de domicilios y estas cosas. la 1033 del 2016. Sí, o cualquier persona, por favor, con Guillermo y con Belén, simplemente es un referente a las personas que están siempre un poquito pendientes. A veces pregunto a otras personas si genera un estrés porque o no tienen el micrófono o tienen alguna limitante en cuanto al internet. No pretendo, no es que me centre en 2 alumnos, por decir. El resto es por no generar un estrés. Y ya nos pasó algún momento dado, ¿no ve?
que preguntaba, no Sí, sé, licenciado, Angie está bien. Calle Arias, dice. Angie Calle Arias. Angie, y así nos hemos Sí, quedado. Lice, hola, hola. No, está bien, es un decir, no te preocupes. Pero si tienes la norma Angie, lo propio, me dices, esta es la multa, todos tienen que estar así, perspicaces en buscar la respuesta. Ok, Lice, ok. No, excelente. Entonces, a lo que me voy, el contribuyente pensando por evitarse una multa, puede que tenga 2.500 y dijo, no me van a creer, le van a fiscalizar al dueño del domicilio, van a presumir que le importa, mejor no lo declaro y hace caso omiso. Lice, Dígame, disculpe que le corte. Yo ya encontré es la a ver, 1033 comparte, del 2016. ¿cuánto es la multa? ¿De qué decía que la multa, Licen? De actualización de datos de domicilio fiscal, porque dice domicilio No, y datos. de aquí uno dice no actualizar la información proporcionada en el registro de contribuyentes. Ese, muy bien, ¿cuánto? Y ¿2.500 o 1.500? no, aquí dice personas jurídicas 300 UFBs y personas naturales 150 Re UFBs. barato, ahí está. Por Sí, 300 UFBs, por no hacerse multar, no declara. Entonces, claro, pero cuando determinas que 2.500 frisideres te pueden dar 7 millones, pucha, entonces era que declares. A veces el contribuyente reacciona de esa forma, por el temor, me van a multar, pero tu multa iba a ser peor, es que no mide. Entonces, el asesor legal tiene que estar pendiente de esos actuados y nosotros como funcionarios tenemos que estar cuidadosos con el debido proceso. ¿Se entiende? Porque si vulneramos uno de los actos del Código Tributario, estamos dando a rienda lugar que un asesor legal pueda tomar la ausencia de uno de esos actos a beneficio propio, a beneficio del contribuyente. Y ojo, eso significa, si fuéramos funcionarios de la administración tributaria, eso significa daño económico al Estado. Ustedes saben, por acción sí. u omisión, la 1178 te puede delegar una responsabilidad por la función pública. Sí. Y eso es muy, muy delicado. Había un funcionario, por ejemplo, a un año de jubilarse. O sea, imagínense cuántos años ha trabajado. A un año de jubilarse. Y yo les voy a hacer como pregunta. ¿Ustedes creen que un profesional liberal u oficio puede declarar en su IVA mensual, en el IVA mensual, un crédito fiscal de un vehículo? No, ¿Por qué? porque es un profesional independiente que tiene o sea, su negocio es pequeño, ¿no? Y pienso que también él no necesitaría un vehículo, ¿no? Por la actividad que tiene, por el servicio que Y si presta. es médico, Eh, Dependiendo, ¿no? Porque hay algunos que habilitan más el servicio de ambulancia, ¿no? Por decir. no ambulancia, solo como médico. Como un Mm, médico, no tampoco una ambulancia, porque ya ser profesional liberal del oficio y tener una ambulancia, sí, un tomógrafo, una clínica, y decir, no, yo sí, trabajo solito, sí. ya no va. Médico. Ay, ¿Qué ya les para dije? Que un pensar. profesional Mm, liberal del oficio no podía tener dependientes, primer requisito. sí, No puede tener bienes de capital, porque si tiene bienes de capital, y un vehículo es un bien de capital, por sí. supuesto, ya no es profesional liberal del oficio, es régimen general. IVE con registros contables. Ese funcionario validó el crédito fiscal. Al funcionario y al supervisor los han destituido. Les han quitado. Y lo más penoso era que al funcionario le faltaba 1 año y medio para jubilarse. Una persona que ya tenía sus buenos años, que sea sus 59, 55 años, ya tenía su edad, le ha sido muy difícil que a ese día de hoy, como él dice, tengo que buscar una empresa que me contrate por 1 año y medio para que yo me pueda jubilar. Para completar, ¿no? Es complicado, señor, y una persona que tiene tantos años de experiencia en la administración tributaria, pues llegar a casi jubilarte en la administración tributaria significa tener muchos años de experiencia. Sí, Entonces son detalles que tenemos que aprender a cuidar. Pues es la casa del jabonero. Muy difícil que pienses, uy, aquí me voy a jubilar. Es un lugar de aprendizaje y aportar lo mejor que tienes tú como profesional para el bien de una institución.
obviamente eso también es cortoplacista, porque jubilarte depende mucho del tema político. Es una institución Sí, que mal que bien se marca por el tema y línea política, ¿no? A menos que sea, yo he visto los pocos funcionarios que tienen la edad antigua, son como las banderitas. Para el lado que sopla el viento se comporta. sí, Entonces, pero sí, bueno, eso tampoco sí. es tener identidad, no es malo, es su forma de crear un valor como tal. Entonces, ya, determinado este papel de trabajo, donde cada fila significa una fila de revisión, que no significa necesariamente que cada fila que revises cuando concilies cuentas sea objeto de reparto. Es más, tú puedes verificar en el mismo papel de trabajo, o sea, en el mismo documento, puedes ir uno por uno. No sé, si este es el extracto bancario, aquí, este acápite, tú ya puedes, sin hacer este papel de trabajo, quiero decir, tú puedes agarrar y tildear, verificado a satisfacción, y colocas un tilde de bien al lado del comprobante del extracto bancario de bolivianos 24.421, colocas un tilde de bien, y en términos de referencias en la parte inferior dices, verificado a conformidad conforme comprobante diario, o sea, sin la necesidad de colocar el comprobante, conforme comprobante de diario. Cada tilde es una firma, una afirmación que has verificado a conformidad. Y en el resumen, en el libro mayor del comprobante de diario, también colocas otro tilde, que ya no sería un bien, sería, no sé, una Z, verificado a conformidad conforme extracto. Entonces, ya los dos documentos mercantiles debidamente tildeados, con tilde, haces, y con el etéreo de referencia, cada vez que tildes y coloques un bien verificado a conformidad, significa que no hay observación, hasta llegar a los bolivianos 500.000 en el extracto, donde dices, ya colocas un círculo con un puntito, que significa observación detectada. Entonces, cada vez que encuentras un círculo con un puntito, observación detectada, que no está cotejado o se pueda verificar o contraverificar con un comprobante diario. Entonces, también puedes hacer sin la necesidad de hacer un Excel como el que acabo de hacer yo, porque es moroso. ¿Otro cuadro, Licen, se refiere? ¿Perdón? ¿Se refiere a otro cuadro, Licen, disculpe? No. O sea, otro formato, eso de Otro formato verificar. de determinar estos 500.000 de reparo. Ah, ya. O sea, en vez de hacer todo este Excel y pasarme todo el trabajo de reconstruir, lo puedo hacer. Puedo ser mucho más práctico. Me puedo directamente ir al documento mercantil, al mismo documento en fotocopia. Aquí está el documento. Por Sí. ejemplo, ese es el documento del extracto bancario. Y cada importe voy colocando un tilde al lado. O sea, de 24.421 al lado coloco con rojito un tilde bien. Un bien, un bien. Y en la parte inferior coloco términos de referencia, TR. Bien significa verificado a conformidad con comprobante de diario, sin la necesidad de decir qué comprobante, pero he verificado que está contabilizado. Y así por los 21.215.144, verificado a conformidad, otro bien. En el mismo documento mercantil original, en el mismo extracto, quiero decir. Ah, ya. Llego a Está bien. 22.111, otro bien, verificado a conformidad. Y lo propio hago con el resumen, el libro, que sé yo, el mayor del comprobante de diario, no sé, de bancos, donde dice comprobante de diario 14091503, ahí en ese extracto, debidamente notariado, en ese libro mayor, coloco otro tilde, no sé, una Z colocado, verificado a conformidad, ¿sí? Conforme extracto bancario. Y lo propio aquí coloco en el documento original, en la fotocopia, verificado a conformidad conforme documento de extracto bancario, una Z. Y aquí otra vuelta, otra Z. Solo cuando encuentre algo que no cuadra, en este, por ejemplo, en el extracto, aquí al lado voy a colocar un círculo, un puntito al medio. ¿Y qué significa cada vez que encuentre un círculo con un puntito al medio? Que está en el extracto, pero no está contabilizado en la empresa. Ya sea un ingreso o ya sea un egreso. Un ingreso es sinónimo de venta sin factura. ¿Y un egreso qué podría significar? Un egreso puede significar una compra sin factura. Y si no tiene factura, ¿qué debería haber hecho? La retención. La retención.
Entonces, dice, si ha salido plata, has comprado sin facturas, ¿dónde está la retención? No, no he comprado. Entonces, ¿qué has hecho? Otra vuelta al principio de la carga de la prueba. Tú me dices, no has comprado. Entonces, yo hago un requerimiento y le digo, conforme al detalle, tiene un egreso, reporte cuál ha sido el objeto destino de esta salida de extracto bancario no contabilizado en su contabilidad, pero sí ha salido. Entonces, tiene que explicar el contribuyente, sí, es que ha sido un anticipo a dividendos. Ya, perfecto. ¿Por qué no ha contabilizado? Aquí está el asiento ajuste regularizando la transacción. Ah, ya, se da por válido. O reconocerá, sí, evidentemente hemos comprado agregados sin factura. Bueno, eres deudor de la retención. Entonces ahí colocas las observaciones sin hacer este Excel, porque este Excel que acabo de hacer está bonito cuando son 5 transacciones como usted lo hace, me dirán. Pero ¿qué Pero sí tal si son tengo varias. 783 transacciones? Voy a estar transcribiendo una por una. Sí, ahí sí les digo, no vale la pena transcribir una por una, ¿no? Ya directamente en los documentos fuentes puedes hacer el tilde y solo los que tengan ese círculo con este círculo acá, perdón, aquí, ese círculo con puntito, puedes colocar ya en el resumen. Y ahí todos los círculos con puntito colocas en el resumen, si quieren, de determinación de reparos. De un D3 es la determinación de un determinado procedimiento de reparo. Aquí es lo que busco, es el extracto bancario. ¿Sí o no? Entonces, Sí. acá me voy colocando qué fecha, qué documento, qué comprobante, qué nuevo comprobante, y bolivianos 500.000. Base de reparo 500.000. Bolivianos 74.713. Y coloco el detalle de observaciones. Se ha observado un depósito bancario por venta sin factura. ¿De dónde hemos sacado los 74.000? El depósito es del 16 de septiembre según voucher declarado. Ayer decía, los fallos del Tribunal Supremo de Justicia vierten que no es suficiente que encuentres depósitos no identificados para no declarados en tu contabilidad para que tú acuses directamente reparo del IVA, ventas sin factura. No. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Justicia? Que la administración tributaria tiene que investigar un poco más, tiene que documentar un poco más que ese depósito no declarado viene de una transacción comercial. No es suficiente decir depósito no declarado, venta no declarada. No es suficiente. Como por ejemplo, si adjuntas el voucher, donde el voucher dice, ¿por qué son los 500.000? Por ventas. Yo he tenido un caso, ay no, este sí ha sido horrible. ¿Saben qué hacía este restaurante? Escuchen bien. 100% todo factura. Durante más de 25 años que funciona el restaurante y nunca ha tenido una clausura por no emisión de factura. ¿Pero qué creen que hace? El restaurante, por decir en bancos, tiene 1.000.000. Retira 600.000 para pagar a proveedores. Retira 600.000 y paga a proveedores. Así. Sobra 250.000 y lo vuelve a depositar. ¿Y por qué deposita? Vuelve a decir por ventas. Entonces no debería declarar por ventas. Evidentemente el origen principal fue por una venta. Este es por reposición de fondos, de ventas ya facturadas. Pero cuando ha colocado por ventas, se ha hecho el jariquiri. ¿Por qué? Porque la administración tributaria ha dicho, estas son por ventas, aquí ha certificado que es por ventas. Pero explicar que fueron por ventas y ya venían de una transacción anterior que se sacó y volvió a reingresar, fue un verdadero desafío. Con la reconstrucción de un libro de caja, tendría que haberse hecho, pero la pena es que el dinero le daban a la dueña. La dueña pagaba y luego el dinero que le sobraba después de 6, 7 meses volvía a depositar. Eran muy desfasados sus depósitos. Pues mal que bien ella disponía de esa plata y en algunos casos ni el depósito lo efectuaba. Pues el departamento de contabilidad siempre tenía un upside porque la que tenía la batuta era la dueña. Obvio, pues es la dueña, no le vas a decir qué hacer con su plata. Pero contabilidad no tenía la pertinencia en qué momento iba a reingresar esa plata y en qué momento se ejecutaba. Solo ejecutaba contabilizar los gastos y el dinero que faltaba que se quedaba flotando ahí como que cuentas por cobrar, pero sin que me dio un documento verídico de exigencia
única. Y en algún caso la dueña decía, no, no, a cuenta de evidencia no voy a devolver. Y otros casos venía y devolvía. Era tan subjetivo esa disponibilidad de recursos que el mismo contador o contador en este caso no podía reflejar la realidad económica contablemente. Entonces, ¿qué vas a presumir? ¿Sí? Y peor si luego la señora anda a una de las cajeras, anda a depositar, y la cajera decía, ¿por qué es el depósito? Por ventas. Volvía a volver a percutar aparentemente un nuevo hecho generador de una transacción que ya tributó todos los conceptos de ley. ¿Ya? Entonces, de esa manera tengo yo papeles de trabajo, no sé, por ejemplo, el B1, control de facturas versus el libro de ventas y de IVA y declaraciones juradas, donde reviso 13,000, determino 13,000 y no hay diferencia. Un B2 puedo revisar las declaraciones juradas mayores versus declaraciones juradas, algo que el ITC utiliza mucho, la información tributaria complementaria en el anexo 1 y anexo 2 del IVA, débito fiscal y o crédito fiscal, coteja mucho los registros contables versus las declaraciones juradas. Entonces, si en el anexo tienes diferencia, deberías sacar en este papel de trabajo. Obviamente, yo sacaré pues una muestra que el B1 es del mes de enero, el B.2.2 del mes de junio, y el mes de junio a su vez tendré un papel de trabajo auxiliar complementario que significa B2.1, B2.2.1. El mismo mes de junio necesitaré un papel de trabajo auxiliar que es el B2.2.2. Y si amerita sacar un subpapel auxiliar de este B2.2.2.1, sacas. Entonces, la prelación de la importancia va de abajo para arriba. Que en este caso, todos los operativos efectuados no generó un mayor reparo. ¿Qué haces después de tener todos tus B1, B2, B3? Sacas el resumen del IVA. Y el resumen del IVA compila todas las diferencias que se podría haber generado de los diferentes B1, B2, B3. El RB, resumen del IVA, el RT, resumen del IT, el RU, resumen del IUE, el RRC, resumen del RC IVA, te permite consolidar ya por periodo fiscal. Acá, por ejemplo, podemos verificar que yo tengo primero el impuesto. El periodo fiscal, el detalle, el tributo y el concepto. Dice, Dígame. una consulta. Este papel de trabajo que hacemos ayer, no escuché bien por el internet. ¿Estamos analizando una muestra, digamos, de unos 3 periodos o solo es septiembre? No, Que una muestra de 3 periodos. Y eso puede ser cualquiera, digamos, hacia atrás, de septiembre hacia atrás. Tu muestra representativa la seleccionas tú. ¿Cómo seleccionas una muestra según procedimientos de auditoría? Tiene que ser una muestra que determine que sea representativa. Sí. O sea, tú no podrías decir, voy a revisar el 100% de las facturas. No. Es muy difícil. Entonces, la sensación de riesgo se crea en función a la probabilidad de ser detectado, ¿sí?, un determinado comportamiento irregular por parte del contribuyente. Una vez que encuentras uno, por ejemplo, si todos estarían bien, tu procedimiento de cotejar tus facturas con tu libro de ventas, con tu declaración jurada, y no hay problema, declaras tu libro mayor con tu declaración jurada, no hay problema, y encuentras en los 3 meses, en el mes de, no sé, enero, septiembre y diciembre, este tipo de referencias de bolivianos 500,000. Ah, no, ahí yo ahí amplío mi muestra. En este rubro yo amplío mi muestra y amplío, no sé, del mes dice enero, septiembre y diciembre. No, amplío mi muestra a los meses de febrero, un mes siempre continuo. Abril, Exacto, febrero, marzo, marzo. qué sé yo,
agosto y noviembre. Y si sigo encontrando, sigo ampliando la muestra. Ojo, ojo, tomando en cuenta que tenga a tu alcance un orden de periodo de fiscalización de toda la gestión 2000, de todos los periodos fiscales observados, ¿sí? En este caso tendría que ser una orden de fiscalización total. Total, sí, Total, de un año, ¿sí? Y de todos los impuestos. Ahora me dirás, es uno parcial solo del IVA. Igual tienes una muestra representativa. En el IVA, por ejemplo, ¿qué te dice? En los instructivos de la administración tributaria dice en el IVA por lo menos tienes que revisar el 60% de los ingresos y de los egresos. Por lo menos, no menos. Tu muestra tiene que ser más de la mitad. Entonces, ahí, por ejemplo, tu muestra no puede ser enero, junio y diciembre. Ahí vas a tener que por lo menos revisar 6 meses más un mes, 7 meses. Sí. ¿Está claro? Sí, dice. Bueno, en este Ahora caso, sí, gracias. el resumen del IVA, impuesto, el periodo, el concepto, y aquí sería la observación. Esto voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Está bien, dice. Gracias. Ya. Y aquí está. Donde el total del reparo es eso. Obviamente aquí podrías agregar otros conceptos, otros motivos y colocas aquí. Dado estas circunstancias, puedes ya sacar el resumen general. En el resumen general es el cuadro general de la deuda tributaria, vale decir, no solamente concentras del IVA, concentras